podemos arrancar esto con la parte imperativa, pero ahora como puntualmente en el famoso lenguaje C, digamos. ¿Sí? Y bueno, no sé, supongamos que yo me sabía esto, pero es como uno de los medio, es como uno de los programas. Yo de la parte de C de la historia no conozco mucho, no sé vos, Iván, si estás mucho mejor capacitado que yo para contar alguna peripecia de esto, pero claro, yo de C no sé, pero es medio, creo que no le erro mucho si digo que realmente veo que todo al final del día termina medio construido en C. Sí, no sé, es como que salvo los lenguajes que compilan ahora la LLVM, como creo que decía Nico, en general qué sé yo, el mismo Haskell, cuando querés ejecutarlo, termina en un paso intermedio a C y después se compila a C al lenguaje que corre la compu. Pero sí. Case sensitive es que no es lo mismo escribir no es lo mismo escribir X, le asigno 3 o 4 en ese caso, que X le asigno 4. O sea, estas dos X son distintas, digamos. Y esa pregunta que vos decías, Tadeo, está buena, es, a diferencia de Haskell, ¿no? Donde de alguna manera uno tenía determinado tipo y no era compatible con otro tipo, ¿no? Acá en C eso no es tan cierto. Hay alguna noción de casteo de tipos o de interpretación de tipos que, ¿cómo es? Que lo hace como un poco más flexible, ¿sí? No es que el compilador asume el tipo, quizá es como más bien técnico. La idea es que en C, de nuevo, yo estoy lejos de ser un experto en C, así que casi cualquier cosa que diga estaría bien cuestionarla. Pero en C, medio que todo al final del día, uno puede manejar muy a fondo, como bit a bit y byte a byte, la memoria, ¿sí? Entonces, es como que uno puede decir, che, agarro este pedazo de memoria y lo quiero ver como si fuese un entero. Y C te va a decir, genial, yo te agarro este pedazo de memoria y te lo interpreto como un entero, ¿no? O agarro este mismo pedazo de memoria que había interpretado como un entero y ahora lo quiero interpretar como una cadena de caracteres, ¿sí? Como un string. Y C te dice, ¿sabes qué? Todo fantástico. Yo te lo casteo y te lo devuelvo con la interpretación que a mí me salga, ¿sí? Entonces, uno como que las cosas tienen tipo, pero son bastante flexibles. No es como, no sé, en Haskell, cuando uno escribe una cadena de caracteres, y es una cadena de caracteres, no es que la puede reinterpretar de alguna manera como un integer, ¿sí? Porque en Haskell lo que tiene es que es un lenguaje de bastante alto nivel. Es parecido a Python en ese sentido, ¿sí? O a JavaScript o a Java. Son como lenguajes que en el nivel de abstracción, digamos, ¿sí? En el abanico de abstracción del lenguaje de programación, Haskell, Python, qué sé yo, están como arriba, ¿sí? Es decir, si hiciéramos como un abanico, es como que creo que no sé, no estoy seguro si se escribe así, pero el bytecode, que es la cadena de ceros y unos que ejecuta la compu, ese es el nivel más bajo, ¿no? Arriba de este nivel, uno puede pensar que está assembly, que quizá lo han escuchado nombrar, ¿sí? Que es como, estas son las instrucciones que uno, de alguna forma, una pequeña abstracción de este bytecode para decirle al microprocesador de la compu exactamente qué instrucciones ejecutar, ¿sí? Esto lo van a ver
mejor en sistemas operativos y en organización del computador o algo así, no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Arriba de Assembly, ¿no? Esto es de lenguajes de menos nivel a más alto nivel. Arriba de Assembly uno puede pensar que está C, ¿sí? Arriba, pero tal vez dejando un par de niveles, quizá aparece C++, ¿sí? O quizá, bueno, quizá no tanto, pongámosle así, ¿sí? Y después uno empieza a subir y sube más, y acá aparece, no sé, Haskell, Python, ¿sí? Es decir, este nivel de arriba te brinda mucha abstracción sobre lo que vos estás como implementando, ¿sí? Que para lo cual, para muchas cosas es muy útil. Vos no querés quizás renegar con pedir memoria, ser eficiente con esa memoria, que liberarla, ¿sí? Como que uno como que te querés abstraer de los recursos de la computadora, digamos, ¿sí? De los recursos físicos, digo, de la compu. Entonces, cuando tenés ganas de hacer eso, porque realmente no querés meterte en ese embrollo, entonces Haskell, Python, JavaScript te vienen al pelo, digamos. Cuando vos querés como quizá hacer algo, hacer determinadas manipulaciones con la memoria y qué sé yo, entonces podés bajar, ¿sí? A como lugares más oscuros, digamos, de la computación o de la programación. En estos lugares más oscuros, lo que pasa es que, por lo general, uno quiere tener como este tipo de características, ¿sí? Que es, uno quizá quiere ser menos pedante con los tipos, es decir, permitirte hacer determinados truquitos con el fin de ser más eficiente y cosas por el estilo. Uno quiere quizá manejar la memoria, es decir, por ejemplo, quiero pedirle al sistema operativo que me dé, qué sé yo, 10 megas de memoria, y de esos 10 megas de memoria yo voy a poner 2 enteros con tal característica, ¿sí? Eso en Haskell o en Python uno lo puede hacer, pero siempre rompiendo de alguna forma la abstracción que te genera el lenguaje. En C eso es como nativo. De hecho, lo van a ver en Algoritmos 2. Pedir memoria en C es como algo común que uno hace, que si no estoy confundido, acá en Algoritmos 1 no vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme esto y podemos como empezar con esta parte. Entonces, perdón, no, estaba más o menos con eso. Yo quizá, acá no les voy a mentir, no soy la persona más indicada para hablar de C, de esa parte como más profunda. Pero bueno, si estamos con eso, arrancando con el flujo de trabajo que en general uno tiene, es en Haskell cómo es que en general laburábamos. Y bueno, teníamos algún archivo, déjenme traer esto por acá, teníamos, habíamos GHCI para, qué sé yo, algún archivo .hs, y acá ejecutábamos cosas, ¿sí? Ni me acuerdo que había en esta clase, pero si revisamos, era, qué sé yo, bueno, podría ser, ¿no? Y uno podía ejecutar cosas de esta manera, ¿sí? Bien, acá en C, la idea es que uno tiene que compilar el programa, ¿sí? Y acá aparece esta diferencia técnica para nosotros, pero lo que estábamos haciendo en Haskell en general, ¿sí?
y que de ahí viene la I esta, en GHCI, lo que estábamos haciendo era interpretar nuestro programa, ¿sí? Es decir, cargábamos el módulo y cuando decíamos, che, quiero correr esta función, el compilador de Haskell se las ingeniaba para ejecutarnos esa función o interpretar esa función y devolvernos el resultado, ¿sí? En C eso, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es implementar un programa, ¿no? Y a diferencia del intérprete, lo que queremos hacer es compilarlo. Cuando lo compilemos, eso nos va a generar un ejecutable, como puede ser el ejecutable de, no sé, Steam, cualquier juego, o no tengo más ejemplos que juegos y Steam, o no sé, cualquier herramienta del paquete de Office, ¿sí? Es un ejecutable que uno lo ejecuta, digamos, para empezar a jugar con el programa o para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, yo acá me había implementado esto que no hace nada, solo para tener de prueba, que era este programa en C que no hace absolutamente nada, ¿sí? ¿Cómo es eso, Iván? Perdón, pero habla. Ejemplos de ejecutables, Sí. como el propio GCC o GHC. De hecho, GCC Wow. es un ejecutable que de hecho está compilado, porque está hecho en C también. Entonces Totalmente. está compilado de esa misma forma, de hecho. Y hay un montón de programas. Si usaron Git alguna vez, también, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Está perfecto el ejemplo de este, Iván, porque sí, de hecho, cuando ejecutamos ls para que nos liste los directorios, los archivos de la carpeta, o hacemos cd para navegar las carpetas, todo eso son ejecutables. Y como decía Iván, GCC es uno, GHC es otro. De hecho, lo interesante de esos ejecutables es que el mismo GCC está implementado en C y que se compiló con GCC, pero de una versión anterior, ¿no? Entonces hay como una cosa medio cíclica y rara. A Haskell le pasa lo mismo. Haskell, el lenguaje, está implementado en Haskell. Entonces hay como no sé, hay un rabbit hole ahí medio raro que en algún momento uno espera que eso, claro, una especie de recursión de implementación, que la pregunta es, ¿dónde está el caso base de eso, no? Porque sin caso base hay algo raro. Pero bueno. Bueno, eso es una buena pregunta. Por ejemplo, en el caso de C, bueno, quizás fue Assembly, en realidad, el primero. Pero sí. Bueno, entonces, volviendo un poquito. Como decía Iván, esos también son programas. Entonces, lo que nosotros queremos construir con el compilador, con GCC, el compilador de C, ¿sí? Es justamente un ejecutable que después nosotros ejecutemos. ¿Bien? Entonces, yo solo a modo de ejemplo, para poder compilar algo, me implementé este programa que no hace nada en C, ¿sí? Entonces, el flujo sería, vamos a copiar todo esto. Entonces, el flujo sería que nosotros tenemos que pasarle dónde está implementado nuestro programa, dónde fue que nosotros programamos efectivamente. En mi caso es clase 5.c, ¿sí? Y lo siguiente que le tenemos que pasar es el nombre del ejecutable, ¿sí? Que yo le voy a poner bla. ¿Bien? Esto lo que va a generar es, fíjese que antes en el directorio estaban estos... sí, perdón. Ahí, sí. Ahí se ve, gracias Paula por avisar. ¿Ahí mejoró un poco o sigue muy, muy chico? Buenísimo. Bueno, perdón. Entonces, a lo que iba es,
Si antes yo revisaba mi carpeta, lo único que había eran estos archivos, ¿sí? Después de que yo ejecuté el compilador, o sea, GCC con algunos flags, especificándole cuál era el archivo donde yo tengo el programa que implementé y el nombre del ejecutable, ¿sí? Lo que pasó es, ahora tengo un ejecutable más, que a mí en particular en mi consola me aparecen en verde, ¿sí? Pero ahora tengo un archivo más, que es bla, y ahora yo puedo ejecutar bla haciendo ./bla. En mi caso no hace nada porque el programa que yo había implementado, que lo podemos buscar de nuevo, que era este, era efectivamente no hacía nada. ¿Sí? Por supuesto, quizá solo para ayudar un poquito, podemos como cambiarlo un poco, compilar de nuevo, y ahora si lo ejecuto, el programa lo modifiqué para que nos imprimiera algo, ¿sí? Entonces fíjense que acá el flujo de, como de trabajo, cómo uno debería como proceder es, tendrá el código que, ¿cómo es? La implementación para la solución de algún problema o lo que sea, uno modifica eso, va a la consola, tiene que compilarlo de nuevo, ¿no? O sea, compilarlo de nuevo es, acuérdense, ejecutar el programa GCC con el archivo que ustedes están modificando y especificado el nombre del ejecutable. Si todo sale bien, no van a recibir ningún error, digamos, ¿no? Y después ejecutan el ejecutable, ¿sí? ¿Qué pasa? Si algo saliera mal, lo que van a recibir es un error de este estilo, digamos, ¿sí? Que no es muy distinto a los errores quizá que tira Haskell, que como todos errores en los compiladores, hasta que uno se acostumbra, parecen bastante crípticos, digamos. Pero en este caso lo que nos está diciendo es, che, estaba esperando un punto y coma, ¿sí? Antes del return este, ¿sí? Pero uno podría tener quizá hasta una especie de error de tipo, ¿qué pasa si hago esto? Que dice, fíjense que el error, que ni siquiera es un error, acá donde se nota que es débilmente tipado el lenguaje. Fíjense, dice, che, esto es un warning, y te dice, cuidado porque la función printf, que es para imprimir por pantalla, ¿no? Fíjense que antes yo había puesto hola, hola, y imprimió esto por pantalla, acá, ¿no? Yo ahora le pasé un número como de pecho, digamos. Y esto lo que te dice es, che, cuidado porque yo lo que necesito es que vos me pases un string, todo esto para decir que es un string, pero lo que vos me estás pasando es un int. Pero creo que esto compiló bien. No sé qué pasa si lo ejecuto. Bueno, esto es algo que no quieren ver jamás, digamos. Y hubo como un error ahí de memoria, digamos. ¿Sí? Entonces, este ejemplo estuvo bueno porque, como pueden ver, medio que se sabía, che, acá hay algo raro, pero te lo compilo igual, porque capaz que vos tenés razón y esto va a funcionar. Este caso evidentemente no funcionó, pero bueno. ¿Sí? Pero bueno, vamos de partes. Acá lo importante a rescatar de acá era que el flujo es medio este, ¿no? Es, modifico el archivo, modifico acá el archivo, vamos a volver acá a poner un mensaje, vamos a agregar un salto de línea, modifico el archivo, compilo y ejecuto. ¿Sí? Ese es medio ya, y ese es el ciclo. ¿Ok? Solo como
detalle, o como nota al pie de esto, fíjese que si yo no imprimo nada, ¿no? Este programa que ejecuto acá, como ya pasó antes, no devuelve nada, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Eso es porque, de nuevo, el programa lo que nosotros vamos a implementar acá, ¿no? Antes de este return 0, que ya explicaremos para qué es, lo que queremos implementar acá es esta secuencia de sentencias que va modificando el estado, ¿sí? Pero si nosotros no imprimimos nada acerca del estado, entonces el programa arranca con un estado inicial, lo empieza a transformar, como ya vimos en el ejemplo del factorial, ese que corrimos rápidamente, lo empieza a transformar, el programa imperativo termina y dice, listo, mi trabajo ya está hecho, ya modifiqué el estado. Si vos después querés efectivamente revisar el estado e imprimir alguna información, hay que hacerlo a mano, digamos, ¿sí? El ejecutable que se compila no va a saber hacer eso, ¿sí? Bien, entonces, bueno, continuemos. O antes de continuar, ¿preguntas con esto o cómo estamos? Entonces, claro, más o menos, Franco, si vos no modificás tu programa, ¿no? Esto quizás es importante. Si vos estás contento con tu programa, pero querés probar distintos resultados, vos siempre lo podés volver a ejecutar, ¿no? Pero vas a estar ejecutando la última versión compilada, ¿sí? Digo, si yo, por ejemplo, vengo ahora, y acá modifico y pongo, en lugar de hola, pongo chau, ¿no? Y ejecuto, ¿qué mensaje va a aparecer? ¿O qué creen que va a pasar si yo ejecuto ahora esto? Ajá, Lucas dice hola. Claro, va a aparecer hola. ¿Por qué? Porque pareció a lo que dice Nicolás. No, como que no hicimos como que no recargamos el módulo, no recompilamos todo de nuevo. Entonces, efectivamente aparece hola. Cuando yo recompilo, ¿sí? Ahora sí, si ejecuto hola, si ejecuto bla, va a aparecer chau. ¿Sí? Entonces es eso. Es como el flujo de trabajo. No es muy distinto al flujo de trabajo que uno tiene en Haskell, solo capaz tienen que acordarse que, bueno, hay como que ejecutar el ejecutable. No sé si eso tiene sentido, pero sí. Eso que dice Iván también es está bueno. Quizá el único detalle con eso es que por ahí si falla y ya tenías compilado, capaz que se ejecute igual. No estoy seguro cómo se No, ejecuta. porque creo que el ampersand, No, el doble ampersand en la línea de comandos ejecuta el segundo comando si el primero se ejecutó exitosamente. Sí, ahí lo leí bien, de hecho. No, fantástico. Y Franco, en realidad usando BC Code se puede Tal cual. lograr eso en C. Sí. De hecho, esto que está acá de alguna forma es como sería encararlo como lo más, no sé cuál sería la palabra. Iba a decir nativo, pero no es nativa. No es nativo la palabra que estoy buscando. Pero después ahora hay un montón de editores que ¿cómo es? Que no sé si te facilitan, yo no soy muy fanático, no sé, Boiván, si tenés otra opinión. A mí me gusta así con la consola, pero bueno, sí hay como otras opciones que quizás es más con botones y qué sé yo. Pero bueno, continuemos porque estamos dando muchas vueltas. Bien, una cosa importante de cuando uno escribe un programa en C es que, de nuevo, siempre en el contexto de nuestra materia, para no marearnos, ¿sí? Es que tiene que haber una función main, ¿ok? ¿Sí? Es decir, el programa que nos va a interesar escribir hasta que lleguemos a implementar funciones,
¿sí? Hasta que lleguemos a las funciones, en general nuestro programa va a tener esta pinta, podemos pensar. Alguna serie de imports, ¿sí? Que acá se llaman include, y un programa main, o sea, una función main, ¿sí? Que va a devolver un integer, que el integer ese lo devuelve, siempre va a devolver 0 para nosotros, para no meternos en quilombos ni nada. No importa qué es eso, ya lo verán probablemente en sistemas operativos. Y no va a tomar argumentos. Este void acá es, no queremos que tome ningún argumento. ¿Sí? Y entonces el código que nosotros vamos a escribir, de alguna forma ocurre acá. ¿Sí? Ocurre en toda esta parte. Sería. Entonces, bien. Bueno, esto es lo que estábamos charlando recién, de que ya para empezar quise introducir algunas cositas que nos permitan como comunicarnos con el mundo exterior, ¿no? Cuando digo con el mundo exterior es este programa, como vimos recién, si yo lo ejecuto, no mostraba nada, no pasaba nada interesante, así que efectivamente con printf es que podemos poner alguna cadena de carácter interesante, supongamos que sea interesante. En fin. Bueno, bien, entonces, esto es lo que seguíamos charlando, quizá está bueno acá con los colores, que el comando que vamos a ejecutar de alguna manera u otra es siempre el mismo, y tiene como 3 partes principales, que es, tenemos que especificarle nuestro archivo fuente, ¿sí? El archivo donde estamos implementando la solución a nuestro problema, el nombre del ejecutable, ¿sí? De nuevo, esto que yo escribía, bla, un excelente nombre de ejecutable, para así después podemos efectivamente ejecutar el programa usando este ejecutable, y una serie de flags, ¿sí? Que para lo que nos sirven los flags es básicamente para tener alguna limpieza de código, ¿sí? En C sobre todo es muy importante porque se puede escribir código muy feo, porque básicamente hay un montón de cosas que valen, y usando estos tipos de flags es que nos ayuda a evitar codear feo. Es muy importante codear bien. Muy, muy importante. Uno después siempre escribe código que otra persona va a tener que leer indefectiblemente, incluso uno mismo. Revisás código después de un año y si no hiciste un buen trabajo escribiéndolo prolijo, te querés morir. Así que bueno. Entonces, dentro de los tipos que tiene C, tenemos como muy, muy parecido a los de Haskell, en algún sentido, ¿no? Porque tenemos, bueno, podemos hablar de enteros, podemos hablar de float y double, ¿sí? Podemos hablar de caracteres, ¿sí? Y si bien no se puede hablar de booleanos, ¿sí? Es decir, no vamos a poder hablar de true y false, sí está esta librería como stdbool que nos deja como escribir booleanos, ¿sí? De hecho, una cosa que pasa en C es que no hay booleanos, ¿sí? En realidad es 0 es false, ¿sí? Y cualquier cosa distinta de 0 es true, ¿sí? Digo, de hecho, por ejemplo, pero lo he dicho bien, pero supónganse que escribimos este if, no me acuerdo cómo es la sintaxis del if, que me estoy dando cuenta. Sí, cómo no me acuerdo. Por ejemplo, si escribimos esto, donde no hace falta escribir cosas, pero esto, como vamos a decir que tenemos este if, ¿no? Acá voy a tener que poner paréntesis. Hola. Chau. Entonces, este programita que escribimos acá, ¿no? Primero, una primera pregunta es si esto compila.
Veamos que compile. Bueno, compiló. Y yo me pregunto, si yo lo ejecuto, ¿qué va a imprimir? ¿Qué les parece que va a imprimir? Dado esto que yo estaba contando recién. Acerca de que no hay booleanos. Ajá, Gregorio dice chau. A ver, che, yo la verdad que no sé. Veamos. Wow. Imprimido chau. ¿Por qué? Porque el 0, ¿sí? Porque la condición es falsa. Claro, el 0 está asociado al false, ¿sí? Entonces, esta rama del if no se ejecuta y se ejecuta la del else, ¿sí? Claro, y como dice Nico, cualquier cosa distinta de 0 es true. Entonces, por ejemplo, no sé, ese número, ¿sí? Si ahora venimos de nuevo, compilamos para estar seguros que estamos ejecutando el programa que tenemos que ejecutar. Y ejecutamos, nos tira hola, ¿sí? Entonces, como moraleja, en general lo que se suele hacer es, se usa el 0 como false y el 1 como true, ¿sí? Pero, por supuesto, la librería esta de stdbul nos deja escribir false y true, ¿sí? Entonces, escribir false o true, perdón, viene porque estamos agregando este import, ¿sí? Pero uno tiene que recordar siempre, ¿no?, de que ese true y false son números al final del día, ¿sí? De hecho, así esto funciona, para que se den una idea de que de por qué es así como es. Primera pregunta, ¿ustedes dicen que esto compila o cómo lo ven? Tal cual, Nico. Sin la librería de stdbul no hay false ni true. Me gustó que Paula dijera capaz que sí. A ver, veamos si compila. Compiló, compiló sin problema. Y si lo ejecutamos, ¿qué nos da? ¿Qué dicen que imprime? Tal cual, imprime hola, hola. ¿Por qué? Por lo que decía ahí Nico, digamos. No hay que olvidarse que false acá, y lo mismo true, false es 0. O sea, es como una asignación. Está en algún lado, alguien de alguna forma como que escribió esto, como si le dijera. A false, 0. True, 1. Al demonio, digamos. ¿Sí? Por supuesto que a nosotros, para razonar el programa, es más bonito escribir false y true, ¿sí? Y trabajar con los operadores lógicos. Pero acá es donde, bueno, hay que tener como un cierto cuidado, digamos. Sí, sí, sí. Y claro, si hacemos, podemos probar ese que vos decís, Nico, si hacemos true menos 1, debería imprimirse chau chau, ¿no? Y efectivamente pasa eso. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces continuemos. Continuemos. Una cosa que creo que, ¿quién era? O ahora ya me olvidé. No creo si era Camila, capaz, o alguien se preguntaba sobre, bueno, en qué momento uno definía, creo que hubo una discusión sobre cómo uno definía variables, ¿sí? Que yo entre una charla reinterpreté como, bueno, en qué momento uno introduce estas variables, ¿no? Entonces, como que la manera de introducir las variables del lenguaje, y de este lado está como el formalismo de la materia, que entiendo que todavía no vieron, pero bueno, nos podemos hacer, con esta parte de la columna nos podemos hacer los pavos de momento. Uno lo que dice es como que uno puede pensar lo siguiente, como siempre, podemos pensar en términos del estado que tenemos, ¿no? Entonces, como que cuando arranca main acá, en el estado no tenemos nada, vamos a pensar nosotros, ¿sí? Por eso pongo las llaves estas vacías, no hay absolutamente nada. El siguiente paso puede ser, che, yo quiero
crear algunas variables ahí. Entonces, la notación para eso es escribir el tipo de las variables y una secuencia de variables. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, X y ya podrían ser 2, y después por alguna razón quiero, qué sé yo, doble o, doble Z. Entonces, después de que hice esta introducción acá, ¿no? Que las definí, una cosa que pasa es que, uy, una cosa que pasa es que queda X, aparecen X e Y en el estado. ¿Sí? Aparecen X e Y en el estado. ¿Qué valor tienen? Bueno, en realidad ninguno. ¿Sí? Depende del compilador de C que uno use, muchas veces estas variables las llena con, para tipos conocidos como int, les pone valores por default. Como si te dijera, bueno, como si le dijera acá va 0, ¿no? Pero pensémosla que de momento hasta acá no tienen ningún valor. Entonces, inicialmente teníamos un estado que no tenía ninguna variable. Introducimos estas variables, ahora tenemos un estado que tiene esas variables sin ningún valor. ¿Sí? Y cuando hacemos este doble Z, bueno, será lo mismo, solo que ahora agregó Z. ¿Sí? Esto es importante. No vamos a poder, fíjense que, como antes habíamos dicho hace un rato, de que si ahora yo quiero, qué sé yo, por ejemplo, a X asignarle, déjenme escribirlo así. Si a X ahora, si ahora a X queremos asignarle Y, ¿sí? X e Y tienen que estar en el estado definidas. De otra manera, ¿qué pasa? No vamos, por un lado, no vamos a poder, si no está definida, no vamos a poder saber qué valor tiene, y por el otro lado, si no está definida, no vamos a saber dónde guardar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si escribimos algo de este estilo, de hecho, ¿no? Como ni B ni I están en el estado, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo transformamos el estado? Sería una pregunta. Teleónico. ¿Puede ser que quede el valor de lo que había en esa dirección de memoria? No se le asignó. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Eso está perfecto. O sea, vos decís, esta declaración en el estado, al final del día, es asignar un pedazo de memoria para estas variables, y lo que va a tener la variable es lo que estaba en ese lugar de memoria, que llamémosle es basura, porque no puedes saber, digamos. Pero sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá ya hay un pequeño primer detalle, volviendo al tema este. Cada variable que nosotros usemos, la vamos a tener que haber definido. De otra manera, no va a estar en el estado, ¿sí? Y como no está en el estado, no vamos a poder ni asignarle cosas a esa variable, ni tampoco usar los valores. ¿Ok? De hecho, podemos ir compilando. O sea, podemos ir compilando y decir, por ejemplo, supónganse que, para seguir con este ejemplo, ponemos B acá, ¿sí? Entonces, si ahora yo intento compilar esto, ¿qué error creen que va a ocurrir? De nuevo, ¿no? El programa era este. Si quiero compilar este programa, ¿qué va a pasar? ¿O qué sospechan que debería pasar? No tenemos los valores de X e Y. Ajá, pero X e Y no se usan para nada, ¿no? Así que capaz que con eso no va a haber drama. Pero estoy de acuerdo igual que alguito va a pasar. Claro, lo que pasa es que el error, igual lo que vos dijiste, creo, Milton, va a ser un warning, pero lo que va a pasar es que acá estamos intentando usar B, pero B no está en el estado. No está declarado B. ¿No? ¿Perdón?
Que no está declarado B. Claro, B no está. Lo único que tenemos en el estado es X y Z. Entonces, si intentamos compilar, nos dice, primero los warning estos, que capaz vos decías, Milton, de que, bueno, no es que no tengan valor, sino que no los usamos, pero el más importante es este, que es un error, que nos dice, che, B está, undeclared, está sin declarar, ¿sí? Es decir, lo busco en el estado y no está, ¿sí? Si ahora le agrego, ¿no? Por ejemplo, podemos agregarlo y poner bool B. Esto nos va a transformar el estado y ahora acá nos debería aparecer un B, ¿sí? Si ahora yo lo compilo, esto compiló sin ningún problema, y por supuesto ahora tenemos otro problema, que es, che, resulta ser que esas variables no tienen valores, ¿sí? Pero eso es otro problema, ese. ¿Ok? Bien, entonces podemos seguir. Hasta acá estamos. Capaz que lo importante a recordar acá es, cada variable que usemos hay que declararla, y las declaramos con esta notación, digamos. Entonces, bueno, continuemos. Lo siguiente es lo que estábamos escribiendo hace un rato, que yo escribía que en el formalismo la asignación la escribimos como dos puntitos igual, y en C se escribe simplemente igual. ¿Sí? No, detalle, digamos, pero hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué le puedo asignar a B para que se escriba hola, hola? Para que se imprima hola, hola, por ejemplo. Claro, le podemos poner 1, es verdad lo que fue Milton, pero como el tipo es bool, podemos respetar y escribir true. ¿Sí? Si bien vimos que no haya diferencia capaz entre true y 1, aprovechemos de que lo declaramos como booleano y podemos. Y entonces, ¿cómo queda el estado después de ejecutar esta asignación? Ajá, Tadeo, eso que dice Tadeo está bueno. Supongo que todos van a estar más o menos de acuerdo, y entonces, ahora el estado nos queda de esta manera. ¿Sí? Y ahora cambio la pregunta, quizá. Y digo, ¿qué podemos escribir acá? ¿Qué sentencias podemos escribir para que nos quede esto? Para llegar a este estado. ¿Qué programas, qué sentencias podemos escribir ahí? Sentencias, o sea, una o varias, no sé, ustedes me dirán. Voy a ir dictando de a una de último. La que hizo Nico también está buena. Bueno, creo que todos vamos entendiendo de qué va la cosa. De hecho, a mí acá me faltaba un punto y coma, así que viene ahí. Pero sí, es como que podemos, a X le podemos asignar 0. A X le asignamos 0. Después, ahí podemos asignarle, creo como había puesto Nico, pero que se le corrió un poquito, pero podría ser X más 1. Nosotros no nos vamos a complicar y le vamos a poner 1. Y a Z le asignaremos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que este programa, ¿no? O vamos de a poco, déjenme primero compilarlo. Esto compila y... ¿qué me dice? Ah, está bien. Estos warnings siguen siendo, che, ojo que... No, para. Ah, está bien, sí. Estos warnings son, che, ojo que no las usás. Es decir, si bien le asignamos valores, no las estamos usando para nada, ¿no? Así que para no tener estos warnings, porque lo ideal es no tener nunca warnings ni errores, por supuesto, podemos ir quizá por la estrategia que decía Nico y ver qué pasa si escribimos
que este sea x más 1 y este va a ser y más 1. Y si compilamos eso, claro, la única que no estaría siendo utilizada ahora es z. ¿Por qué tiene sentido? Porque en realidad las únicas que usamos son x e y. Pero bueno, cuestión. Fíjense que este programa, que llegado a este punto tiene este estado, ¿sí? Es el estado final del programa cuando esto terminó, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto ahora, compilamos de nuevo, lo ejecutamos, nos imprimió hola, hola, ¿sí? Pero fíjense que en ningún lado quedó de alguna forma rastro de el valor de estas variables. O sea, este estado es como que no jugó ningún papel interesante. O sea, por supuesto, sirvió para saber si había que imprimir hola, hola o chau chau. Pero después no es que el ejecutable terminó y nos dijo, che, antes de que me vaya, este es tu estado final. Para nada. Es como que ese estado arrancó un estado inicial, el programa lo fue transformando, terminó el programa, desechó el estado. Ya está. O sea, si nosotros no imprimimos algo o no usamos estas variables, este estado para otra cosa, eso se terminó, digamos. A ver, Tadeo. Claro, o más te digo, uno en realidad lo que podría hacer es también ayudando haciendo como un, ¿cómo es? Creo que era así, probablemente. Creo que está como uno puede, quizá lo que puede hacer es imprimirlos por pantalla, ¿sí? Déjenme escribir esto así rápidamente, solo para mostrar un punto, pero es, uno que podría decir es, che, bueno, antes de que me destruyas el estado y de que todo se pierda, imprímime los valores. Esa podría ser una posibilidad, ¿sí? De hecho, eso. Para imprimir el valor de una variable, de paso, uno lo que escribe es el mensaje que se va a printear y con este %i lo que uno hace es dejar como un hueco que va a completar otra variable, ¿sí? La variable que le pasamos acá. Por ejemplo, qué sé yo. De hecho, acá podríamos hasta intentar hacer esto. A ver. Vamos a escribir así. Ahí, coma. Acá no sé si me van a dar bien los tipos, pero veremos. B, Z, I, y esto es como es doble, tiene que ser D, no, D es dígito, vamos, no sé. Entonces, esto me estoy adelantando, me parece, pero así rápido, cada vez que ponemos un % es un hueco que vamos a tener que completar, entonces acá tenemos 4 huecos. 1, 2, 3 y 4, y los queremos completar con X, Y, Z y B. ¿Sí? Entonces, perdona, sé que no le gustó. Bueno, a ver. Pero quizá no es. Creo que acá es F y. Creo que me metí hasta acá y no quería hacer esto. Bueno, más o menos. ¿Cómo es? D. Ah, esto estaba bien entonces. D. Bueno, acá, perdón, pero. ¿Z tiene 1? Está raro. Sí, se fueron modificando los valores con la sentencia. Sí, ¿no? sí, igual eso ahí, y acá en realidad pasa que el Z, ¿no? Es de otro tipo. Acá donde se ve que
estas cosas son molestas en C. Déjenme sacar este doble de acá. Sí, y a ver. A ver. Ahí está. Y ahí tenemos el estado que estábamos esperando, teniendo en cuenta que este 1 de acá lo tenemos que leer como true, ¿no? Porque de nuevo, no hay booleanos. ¿Sí? Pero bueno, perdón, porque acá yo me desordené y ¿cómo es? Ahí entro en eso, Tadeo. Quizá acá lo importante a rescatar era que, fíjense que si nosotros no imprimíamos el estado final de las variables que a nosotros nos interesaban, la cosa se perdía totalmente. ¿Sí? Y este barra n, al final, es el carácter que es un enter. ¿Sí? Es decir, si yo lo borro, ¿no? Fijémonos que cada vez que yo ejecuto esto, es como que acá pasan dos enter. Acá hay un enter y acá hay un enter, ¿no? Entonces, por eso esto me queda como abajo. Si yo saco ese barra n, lo que pasa es que si lo ejecuto, no hay un enter acá y me queda como todo pegado. ¿Sí? Es una pequeña pavada, digamos, pero bueno. Bueno, entonces, perdón, porque me distraje. Lo interesante ahora es que este print que tenemos acá, fíjese que de alguna forma lo podemos poner así, ¿no? Sí, acá, bien. Y a ver qué pasa. A ver, que esto estoy totalmente experimentando, no sé qué va a pasar. Uy, Eche. Básicamente es, fíjense, cuando arranca, tenemos este estado inicial. Después, a ver. Después de ejecutar que a B le asignamos true, bueno, B ya tenía 1, así que tenía 1, pero estas siguen teniendo todas 0. De hecho, acá hay un paso medio raro ahí de memoria de C. Después de que a X le asigno 0, bueno, esta tiene 0, ¿sí? Esta siguiente asignación, cuando ahí le asigno I más 1, el I pasa de tener este valor 0, que fue como un valor random que le dio C, pasa a tener el I igual a 1, y después de que se ejecuta esta asignación, el Z pasa a tener 2. Después se ejecuta este hola hola, y por último se printea esto otro. ¿Sí? Pero bueno, perdón, porque igual que mostré eso, pero no quería hacer eso. Así que déjenme volver para atrás. Listo. Va. Basta con esto, continuemos. Bien, como antes habíamos visto, teníamos la sentencia if, ¿sí? Que ya estuvimos jugando algo acá. De hecho, lo que va, de alguna manera, entre paréntesis acá, que es un valor booleano, es cualquier expresión booleana, así que tranquilamente acá podemos escribir x, qué sé yo, menor estricto, o sí, x menor estricto que qué sé yo. Y más z, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ¿qué va a imprimir? O sea, si yo compilo y ejecuto esto, ¿qué valor nos va a imprimir ahora? Mientras tanto, puedo ir viendo si esto compila. Tal cual. Hola, hola. Porque hay que acordarse que nuestro estado, básicamente es, lo que vamos a tener que chequear es que X es menor estricto que I más Z, pero I y Z tienen 2 y 3, así que si lo sumamos, tienen 1 y 2, perdón, así que si lo sumamos es 3 y es mayor estricto que 0, así que estamos bien. Bien. ¿Preguntas de este del if? Creo que estamos bien hasta acá, diría.
Así que creo que voy a continuar. Bien, y acá es donde se empieza como a poner un poquito más interesante. Tenemos esta idea ahora de lo que decíamos antes, como de ciclo o de iterar sobre cosas. ¿Sí? Lo piola de esto es que, una cosa que habíamos hecho, 5 pseudo, era, nosotros nos habíamos implementado un factorial por acá. Así que no lo podemos copiar. Yo lo voy a traer para acá y quisiera ver si se animan a dictarme cómo es que quedaría este programa, pero en la versión de C, ¿no? Porque esto era el pseudocódigo. Así que, ¿cómo traducimos este programita al lenguaje C? Por supuesto que sí. A ver, un momento. Supongo que están escribiendo la traducción, ¿no? Yo creo que me trajeron algo acá para manejar. Bien, acá volví. Fantástico, fantástico. Se coparon ahí, hay varias versiones. Me parece que todas más o menos compatibles. A ver, a mí la versión de Tomás me gustó, pero es verdad que, y a mí me pasa todo el tiempo, quizá le falten los puntos y comas. Pero es algo que pasa. ¿Ya? Punto y coma. Bien. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo. Y quizá mi pregunta es si esta traducción así que dimos acá, si esto compila o no compila. ¿Cómo lo ven? Si yo voy ahora a la consola, boom, recupero el comando ese que anda por ahí dando vuelta, lo compilo, ¿esto compila o...? ¿No debería X ser mayor a 0? Porque si toma el valor el que tiene ahí, X igual a 0, no creo que compile. Ajá, está bueno eso. Creo que no, perdón que estoy comiendo, pero estoy muerto de hambre. Igual creo que lo que decía Lucas, ¿sí? Yo me refería a... Bueno, vamos a compilar. Yo digo que esto no compila. No sé qué le parece a Iván. Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Lo que dijo Mateo está bien, ¿eh? Es decir, de golpe, porque estamos usando esta variable fact, ¿no? Fact, que en ningún lado está introducida. De hecho, el estado que nosotros tenemos hasta el momento es ese, nomás. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es introducir esa variable. Pero bueno, no hay problema, porque como sabemos que lo que queremos computar de alguna manera o guardar son enteros, ¿sí? Entonces, bueno, tendremos que declararla, digamos. Quizá en un paréntesis, no estoy seguro, Nico, si te entendí con lo que vos decís, eso de que no es una función. Acá, claro, ¿no? Estoy de acuerdo igual, pero realmente no es una función, es una variable donde vamos a ir guardando valores. Es solo eso, digamos. Sí, sí, sí. No es como una función de Haskell, que justo capaz que uno podría definirla con ese mismo nombre, que va computando el resultado.
de manera recursiva o algo así, sino acá es una variable, digamos, una variable del programa, y en particular, como queremos devolver que el resultado sea un entero, la definimos, ¿sí?, como entero. Entonces acá, esto ahora, factorial, tendremos en el estado factorial, ahí, bien. ¿Qué pasa si ahora, bueno, la pregunta de siempre ahora, si yo compilo esto, ¿compila o no compila? Ojo igual, ¿eh? Yo no estoy diciendo que corra o haga algo. Yo estoy diciendo que compile. Yo creo que estoy de acuerdo ahora, ¿eh? Sí, sí. Esto compila hermosamente. Podría ser, Lucas, que haya warnings, es verdad. Pero al final del día lo que pasa es que, claro, como que C tampoco, creo que si uno le agrega más flags, capaz que sí. Pero C tampoco se da cuenta y te dice, che, fíjate que el valor de factorial nunca tiene nada al principio. Entonces, esto quizá no tenga mucho sentido. ¿Qué sé yo? De hecho, podemos intentar ejecutarlo y evidentemente, además, no va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pareció que como que no hizo nada acá? Hay como dos, hay dos caminos en realidad, o dos respuestas, de hecho. Claro, una es por lo que vos decís, Tadeo. Realmente acá lo que pasó es que el valor de X, uy, eso que dijiste, Julián, es buenísimo, ahí está, tal cual, fantástico, che. Por un lado, lo que vos decías, Tadeo, es el valor de X, ¿no? El estado justo antes de ejecutar esto tiene a 0, por lo tanto esto es false, por lo tanto el estado después de ejecutar toda esta sentencia es exactamente el mismo. Acá no cambió nada. Pero más aún, y es lo que decía Julián, ¿sí? ¿Qué pasa? Supongamos que ponemos como el valor de X, le ponemos 4 ahora, ¿sí? Es decir, si ponemos 4 acá va a haber un 4, ¿sí? Y bueno, todavía este no lo sabemos. ¿Bien? Si ahora yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Claro, ¿no? O sea, esto compila, lo ejecutamos y nosotros no vamos a ver nada. Claro, por eso que decís, Nico, está fantástico eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que dice Guillermo igual también está bien, es verdad, pero a lo que quería llegar era esta cosa interesante que notaron Nicolás y también Julián, de que hay que acordarse de que todo pasa en el estado. Entonces, si nosotros no vamos y revisamos el estado explícitamente, como diciendo, cuando digo revisamos el estado explícitamente me refiero a ponemos un print de estas características, el programa corre, te modificó las variables que sea, pero si vos no las imprimís, no tenés nada, sería. Entonces ahora acomodémoslo para que esto haga algo. Entonces, ¿cómo lo acomodamos? Bueno, primero habría que, como decía bien Guillermo, a factorial habría que inicializarlo. Así que inicialicémoslo. Entonces, con a factorial asignándole 1, ahora en esta parte del estado, ¿sí? Va a tener un 1, ¿sí? Y después lo que querríamos hacer es, cuando el programa termina, nosotros queremos agregar además que imprima factorial, ¿no? Y entonces podemos imprimirlo así, o podríamos hacer un print por separado, ¿no? Que diga
factorial de hueco, huequito, barra n. Y entonces, por ejemplo, queremos decir el factorial de, y acá quiero ver una cosa interesante, de x, oh, no, perdón. Antes de meternos por ahí, hagamos así. ¿No? Es decir, la variable que quiero imprimir, algún texto, este hueco, y el hueco lo llenamos con factorial, con esa variable. Perdón, te leo, Nico, hace falta. Claro, está buena tu pregunta, Nico. Hay un detalle importante que es, fíjate que si no le ponemos 1 acá, no sé si venía por acá, ¿no? Vos decime. Pero si no le ponemos 1 acá, probablemente lo que pase es que se le asigne 0 como valor. Y si le asigna 0, como es el absorbente, esto no va a computar nada interesante, digamos. Así que acá sí, además, hay una moraleja más profunda que es a las variables, por supuesto que hay que definirlas, pero además siempre hay que inicializarlas, ¿sí? Porque la inicialización de las variables, ¿no? Lo pueden pensar como, cuando uno está haciendo quizá este tipo de iteración, como el caso base, ¿sí? De la parte recursiva. Por ejemplo, acá en este caso el factorial, lo podemos ver de alguna, o intentar ver de alguna manera clara, que es, al definir que factorial es 1, lo que estamos implementando ahí es el caso base, ¿sí? Estamos diciendo, che, vos como muy poco, tu caso base va a ser este, vos vas a valer 1. Y después entra o no en el ciclo, bueno, quizá tu valor va a cambiar, pero si no entra en el ciclo, o sea, si no hubiera recursión, es porque está en el caso base y entonces tu resultado es 1. ¿Sí? Así medio moviendo las manos. Bueno, entonces ahora compilamos, todo compiló bien, lo corremos y lo que nos dice es que el factorial es 24, que era lo que nosotros habíamos pensado inicialmente. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Dudas de esto? ¿Comentarios? ¿Cómo estamos? Fíjense que hay un par de cosas que para mí son como bien generales, más allá de este caso particular, es darse cuenta de qué variables uno tiene en el estado antes de ejecutar la sentencia. Por ejemplo, esto acá, una cosa que notamos cuando implementamos esto la primera vez, era, che, en el estado que nosotros teníamos no estaba factorial. Eso no debería poder pasar. Entonces, tener una idea de qué variables uno declaró es como importante. Porque en base a eso, uno se da cuenta si declaró todas las variables o le faltan algunas. ¿Sí? El siguiente pasito es, bueno, tampoco es que con solo declararlas el problema está solucionado, además hay que inicializarlas. ¿Sí? De hecho, una anotación que muchas veces es piola es que uno puede, en la misma declaración, puede asignarle valores. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, uno acá podría poner una cosa así, digamos. Entonces, mientras la declara, además le definís el valor y lo haces todo de un saque. Entonces acá esto quedaría como 2, y te queda 1, 1, 2 y 2. ¿Sí? Por las dudas podemos ver que esto compile, ¿bien? Y que ejecute y estamos bien. ¿Sí? Para la materia, sí.
Sí. Es como la forma útil para nosotros de encontrar un resultado. Sí. Después, por supuesto, ¿por qué dudé un poco? Porque, por supuesto, uno después puede comunicar este resultado, no sé, escribiendo un archivo o, no sé, modificando una base de datos o lo que sea, ¿no? Pero acá para la materia, el printf nos viene como al pelo, porque lo otro es otra burocracia, digamos. Acá por ahí lo importante de la materia es, aprendamos a escribir estos programitas, digamos. Y después, ¿dónde va a parar el resultado? Bueno, es otro problema que se resolverá más adelante. Pero sí. Bueno. A ver, entonces acá creo que... claro. Acá venía todo esto que estábamos hablando del printf, que es básicamente para poder comunicar valores de nuestro estado con el mundo exterior. Es decir, el mundo exterior me refiero a la consola o lo que sea. ¿Sí? Y quizá de esto, en una pequeña pausa, es que podemos, de nuevo, ¿no? Como repasar esta idea de que uno escribe un texto, ¿sí? Que tiene que estar entre comillas, y donde quiere poner valores de variable, ¿sí? Tiene que poner este % y el tipo de la variable. Entonces, %i es porque queremos poner un integer. También funciona poner, como está acá, %d, de que creo que es como dígito o algo así, o decimal. ¿Sí? Entonces, si yo acá estoy dejando un hueco, ¿sí? Es como, ahí va a ir un valor de una variable, entonces tengo que después, cuando en los argumentos del printf, tengo que poner esos argumentos, ¿sí? De hecho, si yo, por ejemplo, dejo otro hueco, ¿no? E intento compilar, el compilador me va a decir, cuidado porque yo estoy esperando que vos me des otro, que me llenes este otro hueco más, pero eso no está pasando porque solo acá hay una variable. ¿Sí? Entonces, bueno, esto igual es algo que uno tiene que, jugar un rato hasta que le encuentra la lógica. Entonces, bien, ¿qué pasa? Con el printf, lo interesante es que nosotros estamos comunicando valores, ¿sí? Que están en el estado al mundo exterior, ¿sí? La otra cosa interesante que uno querría hacer es como la dirección inversa, de alguna manera. Es, yo estoy en el mundo exterior, quisiera modificar el estado, pero desde el mundo exterior, no teniendo que venir, modificar el código, compilar de nuevo, ejecutar de nuevo. ¿Sí? Digo, acá, evidentemente, si ahora nosotros quisiéramos calcular factorial de, qué sé yo, de 10, ¿sí? Una cosa que podemos hacer es, venimos, cambiamos el x de 4, lo cambiamos a 10, venimos a la consola, compilamos de nuevo, ejecutamos de nuevo y tenemos el valor de factorial. Esa es una forma, ¿sí? Pero es como molesta, porque para hacer eso tenemos que recompilar todo de nuevo, ¿no? Para recompilar todo de nuevo, y uno tiene que tener el código a mano. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que empiezan a perder sentido. Entonces, para la dirección contraria, ¿sí? Es decir, la dirección de yo estoy en el mundo exterior y quiero modificar el estado, es que está scanf, ¿sí? Que es como la versión, llamémosle, no sé si dual, pero bueno, es la versión dual del X, del printf. Entonces, una cosa que podemos hacer es esta, vamos a decir como ingresa X, perdón, déjenme poner una cosita acá, esto, ¿sí? Acá vamos a ponerle 4. Entonces, ingresa X, scanf,
Acá hay una notación parecida, que es como que dejo un hueco, ¿no? Este porciento de sería, che, acá debería ir un valor, solo que ahora es como al revés, y lo que dice esto es, este hueco que vas a completar con el teclado, asignáselo a X, ¿sí? Y acá hay una cuestión, no vamos a entrar en este tipo de detalles, porque esto es cosas molestas de C. Es muy importante este ampersand acá, ¿sí? Que de nuevo, para nosotros, para nuestros fines prácticos es, este ampersand siempre va con el scanf, ¿sí? En sistema operativo van a entender, o incluso, no, en algoritmos 2 ya van a entender por qué ese ampersand va ahí. Pero de momento créanme que no queremos ir Sí, por ahí. lo pueden ver ¿Sí? como que el ampersand A permite ver, que ¿cuál es tu scanf modifique la variable X. Me Simplemente gustó, eso. me gustó eso que dice Iván, tal cual. Tal cual. Es como que si solo pusiéramos X, créannos que esto no funciona, y lo que tenemos que decirles, che, con el ampersand, vos vas a poder modificar correctamente X. Sí. Sí. Tal cual, Gregorio. Y no queremos ir por ahí. Entonces, fíjense que ahora pasa algo interesante, porque es, hasta acá estamos convencidos de que este es el estado, ¿no? Que habría si nosotros lo vamos ejecutando paso a paso, ¿sí? Después del scanf, ¿no? Nosotros a priori no podemos saber el valor de X, porque no está en el programa, no está como codificado en el código. Eso va a ser algo que cuando ejecutemos el programa, nosotros vamos a ingresar a mano. ¿Sí? De hecho, vamos derecho a probar. Bueno, esto compiló, lo ejecutamos. Bueno, yo hice un pésimo manejo del formato del printf, así que ahí, no sé, estaría bueno que hayan algunos dos puntitos, un espacio. Pero ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo ingreso 47? ¿Qué sienten que va a imprimir? Yo mientras tanto, a ver, creo que puedo ir acá, puedo escribir 27. Ah, claro, tal cual. Eso que dice Tomás. Sí. Y lo que dice Tadeo también. Te va a asignar. El X ahora va a tener 47, entonces el estado que está acá antes de ejecutar el while, va a tener 47 y por lo tanto va a calcular factorial de 47. Lo cual va a ser un número, qué sé yo, no sé. Probablemente es como demasiado grande como para que entre en la precisión esa. No estoy ni siquiera seguro. Ah, no, para. ¿Qué hice mal? Momento que creo que metí la pata, porque, a ver, vamos con un número conocido. A ver si funciona, sí. ¿Tan grande es 47? Sí, ya se va el demonio, digamos. Mirá vos. Ah, sí, no iba a entrar. No iba a entrar. Pero bueno, independientemente de si 47 no funciona, y probemos 30. 30 todavía va. Fíjense que ahora nuestro programa, lo importante era esto, ¿no? Nuestro programa ahora tiene como los dos caminos para modificar y ver el estado, ¿sí? Que era algo que, como habíamos dicho antes, el estado está como implícito en todas estas sentencias, ¿sí? Entonces, con printf lo revisamos al estado y con scanf lo modificamos, siempre desde el mundo exterior me estoy refiriendo, ¿no?
Entonces, este programa que nosotros escribimos acá, lo que pasa es que cuando llega a scanf, el programa se detiene, ¿no? Fíjense que cuando yo le doy ejecutar, el programa no corre. O sea, se ejecuta, cuando llega al scanf se queda parado porque como le va, como le está en la implementación, en nuestro programa, le estamos diciendo, che, acá necesito que alguien me ingrese algo del mundo exterior, ¿sí? Hasta que no ingreses algo, esto no va a continuar. ¿Sí? Y acá nada, uno le puede ingresar el valor que quiera. Que yo, 37. 37 ya no funciona. 35. No. Bueno, 33 ya está roto. 32 también. 31, por ejemplo. 31 es el máximo, digamos, que llegamos. Pero bueno, eso pensando en factorial, que no es lo que nos trajo acá, sino lo interesante que nos trae acá era esta otra cosa de que de nuevo, printf nos sirve para imprimir valores de las variables y por lo tanto revisar el estado, y el scanf nos sirve para modificar el valor de las variables desde el mundo exterior y sin tener que andar como modificando las variables del programa y recompilando cada vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Sí, una cosa, ahí cuando pones 32 factorial, 33 factorial, aunque no de 0, igual no está dando el resultado correcto, porque está haciendo overflow varias veces. Tal cual. Y me parece que lo que pasa es que en un momento justo da 0 o algo así. Sí, sí, es que puede ser. Sí, 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 totalmente. Sí, Nico, tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Hay otros enteros como con más, con muchísimo más espacio y de hecho uno puede, nada, que también ya lo van en el algoritmo 2, uno podría pedir un pedazo de memoria de la compu completa. Eso. Le pedís 1 giga de memoria para guardar un número y al demonio. No, eso creo que también se puede hacer. Si bien requiere un laburo más grande después para reconciliarlo, pero sí. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, creo que hasta acá estamos bien. Después, esto igual creo que, dado la hora, diría que lo pueden como revisar ustedes, que es como pasó medio con el while o con el if, vamos a tener la versión del formalismo y la versión de C, y bueno, hay que acostumbrarse a cómo es la traducción de uno a otro. Claro, Nico, en Haskell integer, o sea, int tiene límite, integer no tiene. Es arbitrariamente grande como te dé la memoria. Sí. Esa es una muy buena pregunta, Milton. De hecho, creo que, a ver, déjenme chequear esto, pero bueno, es cosas que seguramente ustedes pueden chequear. Y sí, quizá esta clase ya fue lo suficientemente larga como para encima meternos en GDB. Así que sí, quizá es momento de parar acá. ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer? Creo que con esto, creo que se puede hacer todo probablemente, salvo quizá la parte de usar GDB, pero que lo pueden hacer usando printf. Después creo que se puede hacer todo ya. Bueno, esto, claro, funciones no, pero lo vemos, bueno, no la otra clase, la otra. Pero sí, eso es Claro, salvo el 6, que es el último, el resto se puede hacer todo. Sí, 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 sí. Tal cual. Pero bueno, ¿alguna pregunta o algo de esto? Y podemos pasar quizá a pensar algún ejercicio o
o algo de Haskell, también podríamos descansar un rato, supongo. Yo ya estoy un poco quemado, me imagino ustedes. Y sí, si no hay preguntas, quizá corto la grabación para que no quede coso y nada, arrancamos con alguna parte del práctico. Pero los escucho. Mm, Sí, ah, bueno, con los otros ayudantes vamos a dar clase de consulta el sábado. Posiblemente sea a las 11, clase de consulta virtual. Posiblemente sea a las 11, pero eso todavía no lo confirmo, pero sí que es el sábado. el sábado, qué dedicación, ¿eh? Y Muy porque bien. los otros días no Sí, me puedo. imaginé. Sí, 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 me imagino, me imagino. Y tampoco pueden necesariamente ir. O sea, el sábado seguro que cualquiera puede ir. En cambio, el viernes por ahí tienen clase. Y en ese sentido, ¿querés que yo cree la reunión así pueden grabar y eso? O... Usamos este mismo Meet, Ah, el mismo link. y se va a poder... Ah, bueno, no, entonces sí, fantástico. Sí. Sí, 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 genial. Nico, en el parcial entra lo de Haskell, o sea, hasta el proyecto 2. Eh, y Guillermo es escrito y con ejercicios parecidos con ejercicios parecidos a los de los prácticos. Eh, Tipos recursivos puede haber, no sé si necesariamente un árbol, pero sí puede haber tipos recursivos. Y es el lunes que viene, Gregorio. Che, bueno, déjenme, voy a cortar la grabación de esto.